Esto es La Sociedad de la Conservación, un programa donde la conservación y la ciencia se unen y transforman en acción e historias que te inspirarán, sin aburrirte en el intento. Este podcast está conducido por Antonio Veloso y Cristina Caparrós, dos veterinarios dedicados a la investigación en medicina de la conservación. Este es tu espacio para estar al día con la ciencia que está cambiando el mundo. Quédate y construye con nosotros La Sociedad de la Conservación, un podcast apoyado por el Doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Hoy día les quiero contar una historia. Imaginen que están caminando por el bosque después de la lluvia. Es un lugar que conocen, que han visitado varias veces y todo les parece tranquilo. Sin embargo, se dan cuenta que parece demasiado tranquilo, demasiado silencioso. Y bueno, es que realmente está ocurriendo alguna cosa ahí. ¿No escuchamos el sonido habitual de las ranitas? Lo que está ocurriendo es una guerra aparentemente invisible con un enemigo que no vemos a simple vista, pero que es responsable de millones de muertes en poblaciones de ranitas y sapos alrededor del mundo. Este enemigo es pequeño, pero terroríficamente devastador para los anfibios. Quizás les suene la ranita de Darwin, una ranita que solo existe en Chile y que se ve tremendamente amenazada por este microscópico enemigo. Estamos hablando de la pandemia más mortífera de la historia mundial. Las ranas, los sapos y otros anfibios que alguna vez dominaron los ecosistemas están desapareciendo. Pero este es solo un ejemplo de los desafíos que enfrenta nuestro planeta. El equilibrio entre la vida silvestre, los ecosistemas, es decir, los diferentes ambientes naturales alrededor del planeta, y la salud humana están más conectados de lo que imaginamos. Aquí es donde entra la medicina de la conservación, que es la principal temática de este podcast, y que también vamos a conocer hoy en día. Se trata de entender cómo las enfermedades, tanto en fauna silvestre como en humanos, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad impactan no solo a los animales, sino también a nosotros como especie. En este primer episodio vamos a hablar sobre una de las mayores pandemias de la historia, pero no una que afecta directamente a los humanos, sino una pandemia que está devastando a las poblaciones de anfibios en todo el mundo. Y para entenderlo mejor, contamos con un invitado especial, el doctor Claudio Azad, quien aparte de ser veterinario, es también doctor en medicina de la conservación y experto en el estudio del hongo Batrachochytrium dendrobatidis, o BD, como lo vamos a llamar a partir de ahora, que es más fácil, que ha causado un auténtico apocalipsis anfibio. Y con esa perspectiva más global en mente, vamos a adentrarnos en el caso específico de los anfibios, que están en el epicentro de una de las crisis más grandes de la biodiversidad. Y para ello, les damos la bienvenida al doctor Claudio Azad. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Antonio y Cristina, por la invitación. Gracias a ti. Claudio, vamos al grano. Primero de todo, ¿nos puede ayudar a entender qué es la medicina de la conservación? La medicina de la conservación es un concepto que principalmente indica que la salud de todos los componentes de la Tierra está conectada, ¿ya? Es decir, la salud animal, tanto de animales silvestres como domésticos, la salud humana y a su vez la salud de los ecosistemas están todos conectados, son parte de lo mismo. Entonces es muy probable que problemas que surjan en alguna de estas interfaces puedan afectar a la otra. Y es así que si bien el concepto hoy en día no se está usando tanto, porque es un concepto que nació con mucha fuerza hacia fines de la década del 90, hay otros conceptos que de alguna forma lo han ido reemplazando, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, está el concepto de salud planetaria, o un concepto que se está usando mucho ahora, que es el de One Health, o una salud, o una sola salud, que es lo mismo. Básicamente, la salud está conectada y donde se refuerzan algunos aspectos, por ejemplo, que para abordar estos problemas de salud, que son muchos de ellos muy complejos, se requiere a la vez de distintas disciplinas, desde, personal de salud, como son veterinarios, médicos humanos, qué sé yo, pero también de otras áreas, derechamente de otras áreas como pueden ser las ciencias sociales, la ingeniería, o incluso las ciencias políticas, la economía, ¿ya? Entonces eso de alguna forma resume este concepto. Ya, Claudio, entonces hablamos de una disciplina multi-interdisciplinar, ¿cierto? Y para que nuestros oyentes vean por qué es relevante, si tuvieras que destacar por qué la medicina de la conservación es importante en nuestro día a día, ¿en qué aspectos toma forma? ¿Cómo la podemos ver en nuestro día a día?
Sí, hay algunos ejemplos que son más fáciles de ver, ¿ya? Y voy a empezar por el más obvio quizás, que es el de las enfermedades emergentes infecciosas. Estamos en una crisis en el planeta donde las enfermedades infecciosas surgen cada vez con más frecuencia y estas enfermedades tienen efectos cada vez más catastróficos, ¿ya? Pero a la vez esto está conectado directamente con el cambio climático. Hay otros problemas, digamos, asociados, por ejemplo, a la resistencia a los antimicrobianos, ¿ya? Que es decir, cómo cuando se usan estos antimicrobianos en medicina humana, en medicina veterinaria, el mal uso de ellos contribuye a que surjan nuevos patógenos que son más dañinos, digamos, porque ya no responden a los medicamentos. E incluso está conectado con la alimentación, porque finalmente lo que busca la medicina de la conservación y el One Health es un futuro saludable y sustentable del planeta. Por ende, la alimentación, de hecho, y vamos a entrar en algunos ejemplos, algunas prácticas a nivel global de alimentación que no son sustentables son directamente las responsables del surgimiento de algunas de estas enfermedades. Y aquí termino con el ejemplo que todos saben, ¿cierto?, que es el del COVID-19, porque el COVID-19 fue de alguna forma una enfermedad, ¿cierto?, que marcó un cambio en el paradigma. Si bien los conceptos de medicina de conservación y One Health se conocían hace muchas décadas antes, esto fue, y que todos somos testigos, porque algo que incluso el virus todavía está circulando en el mundo, esto fue algo que nos ocurrió a todo el planeta, que sufrimos nosotros las consecuencias, y esto fue un súper buen ejemplo de esta problemática de One Health y medicina de la conservación. Y bueno, si bien fue muy catastrófico, incluso muchas personas perdieron seres cercanos, ¿cierto?, o sufrieron las consecuencias directamente, al mismo tiempo sirvió para poder fortalecer la importancia que tiene este concepto en Chile y en todo el mundo. Bueno, para que la sociedad comprendiera un poco a qué realmente nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, yo creo que eso hizo un clic. Es importante recordarlo para que no se olvide de la memoria colectiva. Sí, ahora, dijiste algo interesante que me gustaría que quizás dieras un ejemplo más específico sobre qué prácticas de alimentación pueden tener este vínculo con la salud global o la medicina de conservación, como estamos hablando. ¿A qué te referías para que los oyentes nos sigan? Y aquí entramos en materia al tiro, si quieren. Pero ya que mencionamos el COVID-19 es una enfermedad que surge por el contacto cada vez más cercano que existe entre personas y murciélagos, ¿cierto? Los murciélagos, algunas especies de murciélagos silvestres en Asia son portadores naturales del virus del SARS-CoV-2 y de los virus SARS, tipo SARS, que producen el SARS, ¿cierto? Severe Acute Respiratory Syndrome, el síndrome respiratorio agudo severo, ¿cierto? Y por ende, ya sea el destruir o intervenir en el ambiente natural de los murciélagos, así como directamente, ¿cierto?, por las personas, la deforestación, por ejemplo, o el comer murciélagos, por supuesto que es altamente riesgoso, es algo que se hace en algunos países asiáticos, que después de COVID-19, por supuesto que eso ha disminuido de forma importante, pero están las otras especies, ¿cierto? Entonces, en la cultura asiática, varios países asiáticos son conocidos por comer diversas fuentes de proteína, entre ellas animales silvestres, y hoy en día la evidencia más potente dice de que el COVID-19 surge por estas otras especies silvestres que están en criaderos en el sur de China y que están en el ambiente de los murciélagos, y por ende los murciélagos traspasan, por ejemplo, cuando hay producción animal, hay alimento, ¿ya? Y eso es muy, digamos, muy llamativo para la fauna silvestre. Claro. En este caso los murciélagos se pueden acercar, o si hay construcciones también las pueden usar como refugio, y la orina o la feca de estos murciélagos contaminan el alimento, contaminan los animales, y después estos animales, cuando se comercializan en un mercado, traspasan la enfermedad a los humanos. Y tenemos un sinnúmero de ejemplos. Con influenza aviar es lo mismo, y con BD, con esta quitridiomicosis que vamos a entrar en más profundidad en algunos minutos, también sucede algo similar. Efectivamente, nos podríamos quedar atrapados en estos temas porque son muy, muy amplios, pero como bien decías, entramos en materia del BD. Del BD. Y Claudio, entonces, ¿qué es exactamente ese hongo, el BD? ¿Y por qué es tan devastador para los anfibios? Bueno, esto digamos, cumple un patrón muy similar
al que está ocurriendo con varias enfermedades emergentes e infecciosas, que son enfermedades, patógenos, pueden ser virus, bacterias, hongos, en el caso del BD es un hongo, que están restringidas en un lugar geográfico y que por acción directa o indirecta del hombre, estos patógenos salen de esos ambientes y empiezan a colonizar otros, ¿ya? En el caso del BD, o el Batrachochytrium dendrobatidis, es un hongo microscópico que se parece a un espermatozoide, la verdad, porque es una zoospora, ya redondita, que tiene un flagelo muy similar a un espermatozoide y que vive en el agua, ¿ya? En el agua se puede transportar libremente y cuando encuentra piel de anfibio, la parasita, ¿ya? El problema que tienen los anfibios con este hongo es de que los anfibios, a diferencia de todos los otros vertebrados, respiran y absorben agua y también intercambian electrolitos a través de la piel. Entonces la piel de los anfibios es muy delgada, ¿ya? Y cuando se produce la infección, lo que hace el anfibio es hacer que su piel sea más gruesa. Esa es la respuesta fisiológica, lo que se llama la hiperkeratosis, que son, por ejemplo, los callos que podemos tener en las manos, ¿cierto? Entonces, cuando la piel está más gruesa, ya no puede intercambiar agua, no puede respirar con normalidad y estos animales mueren por un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, este patógeno que es originario de Asia, son varios patógenos que finalmente surgen en Asia, producto, y aquí lo conecto con la alimentación, producto de que mucha gente en el mundo come carne de rana, sí, ¿cierto? Los países asiáticos son grandes consumidores, pero también son grandes productores. Y al exportar estos anfibios al resto del mundo, el hongo salió de Asia, colonizó todo el mundo básicamente. Hoy en día sabemos que están todos los continentes donde hay anfibios, que son todos menos la Antártica. Y cuando hay poblaciones nuevas que nunca han estado en contacto con un patógeno, y fue lo que pasó con COVID-19, con prácticamente toda la población mundial, exceptuando algunas regiones de Asia, no hay inmunidad previa, y los efectos de una enfermedad son mucho más, digamos, pueden ser mucho más devastadores, ¿cierto? Causando enfermedad y mortalidad. Con todo esto que dices, solo para contextualizar un poco a los oyentes, actualmente están descritas aproximadamente unas 8.600 especies de anfibios, de hecho, particularmente 8.615, y digo descritas porque se siguen descubriendo actualmente, ¿cierto? Pero hay muchísimas especies de anfibios y son también el grupo de vertebrados más amenazado a nivel global a día de hoy. Entonces, estabas hablando de que inicialmente la dispersión de este hongo fue fue incentivada por el consumo de estos animales, pero imagino que deben haber otras formas de dispersión y mi pregunta es, ¿cuál es la situación regional? Diciendo regional quizás en la zona de Sudamérica o también particularmente en Chile. ¿Cómo es que llega el BD, este hongo Chytridio, a Chile y cómo afecta a las especies de anfibios que están en Chile? Perfecto. Bueno, el BD sabemos que la principal forma en que se diseminó a nivel global entre continentes, derechamente hablando, es lo que les decía yo de las exportaciones de ranas vivas, principalmente es la rana toro, que es la rana que más se consume y la que más fácil se puede cultivar en granjas, ¿cierto? Ojo, y acá un paréntesis, en Chile no está la rana toro, que es el Litobates catesbellianus, el nombre científico, pero sí hay en Argentina, criadero, en Uruguay, en Brasil, hay muchos en el sur de Brasil. O sea, el riesgo igual y cuando estas especies están en estos cautiverios, escapan. Entonces, lo que viene a continuación, más temprano que tarde, es que forman poblaciones silvestres, ¿cierto? Claro. Y se transforman en una especie invasora, ¿ya? Entonces, en Chile, nosotros tenemos otra especie invasora, que es la rana africana, que también es el Xenopus laevis, que es una rana que se ocupa en laboratorios de todo el mundo, ¿ya? Es como el modelo ratón para investigaciones en mamíferos, pero en este caso la rana africana para los anfibios, donde se hacen estudios de genética, inmunología, microbiología, etc. Y Chile, también siguiendo la tendencia mundial, en los años 70 crea los primeros laboratorios asociados a algunas universidades, y de estos laboratorios las ranas arrancan. Entonces hoy en día en Chile tenemos una invasión de anfibios de rana africana, que hoy en día sabemos que está desde el río Copiapó, en pleno desierto de Atacama, hasta la región del Maule, más o menos a la altura de Curicó, y como buena especie invasora, es resistente a esta enfermedad de la quitridiomicosis y ayuda también
porque se infectan igual. Todos los anfibios del planeta se infectan y ayuda igual a diseminarla, ¿ya? En Chile sabemos, por estudios que hemos hecho retrospectivos en colecciones de museos, que el hongo está presente al menos desde la década de los 70. Esto coincide con probablemente la única extinción que tenemos en Chile de nuestra fauna de un vertebrado conocida, ¿cierto? Que es la ranita de Darwin del norte. Habían dos ranitas de Darwin. Mira. Y la del norte, que vivía entre Zapallar, muy cerca de Santiago, entre Zapallar y Concepción, no se ha visto desde el año 81. Y nuestra investigación también ha entregado evidencia de que es muy probable que este hongo o fue el responsable principal o fue, junto con la destrucción del hábitat, los dos grandes drivers para llevar a esta especie a la extinción, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegó? No sabemos. Y ya a nivel local, más a fina escala, hay otros mecanismos, como por ejemplo el transportar agua. El agua que esté contaminada, por supuesto, que puede llevar hongo de un lugar a otro. Los zapatos de cualquier persona, ¿cierto? Pero puede ser de un turista, de un pescador, los kayaks, las cañas de pesca, que es como llegó el dídimo también, o se cree que llegó el dídimo, que es esta alga que invade los ríos en el sur de Chile. Entonces hay muchos, incluso después ya, una vez que llega a un lugar, la especie invasora en general, ya sea el hongo, la rana africana o la rana toro, también naturalmente van colonizando, ¿cierto? Y a veces estos movimientos son asistidos por el hombre de forma indirecta o accidental. Entonces existen varios mecanismos por los cuales se pueden diseminar. Oye, igual con lo que estabas comentando, para ahí vamos un poquito, ¿no? Quería preguntarte un poco qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de la medicina de la conservación, cómo la ciencia está abordando esta crisis. Mencionaste que se hizo un estudio retrospectivo a partir de museos. Creo que es súper interesante que la gente conozca un poco de qué se trata eso y después hablar un poco de actualmente qué es lo que se está haciendo en investigación, qué soluciones se plantean, un poco para mitigar el impacto del BD. Sí, bueno, y retomando incluso un poquito la parte anterior, esta enfermedad ha sido devastadora. Salió un paper que me tocó participar en la revista Science hace ya un par de años atrás, donde se evidenciaba que más de 500 especies de los 8.000 que tú decías, existe evidencia que están declinando severamente por esta enfermedad. O sea, los números son realmente devastadores. Y 90 especies se han extinguido asociadas a esta enfermedad. Eso ni el COVID-19 lo ha logrado, porque el COVID-19 fue muy devastador, pero en una especie, que es los seres humanos. En las otras no ocurrió, digamos, extinción ni nada de ese tipo, ¿no? Y eso también es interesante, porque esta es una enfermedad que rompe el paradigma de que las enfermedades pueden ser agentes de extinción. ¿Y por qué? Porque en general, en la teoría que decía antes de BD, decía de que no es una buena estrategia para un patógeno extinguir a su hospedador, porque al extinguir a su hospedador se extingue a sí misma, sí. ¿Ya? Y BD cambia ese paradigma, ¿ya? Y esto entre otras razones porque es capaz de sobrevivir en el medio ambiente y sobrevivir en otras especies que no desaparecen y mantienen circulando el patógeno en el medio ambiente, ¿ya? Y con respecto a estas investigaciones que hemos hecho, ahí te puedo contar también algunas anécdotas interesantes. Por ejemplo, yo hice mi tesis de magíster, la hice en el Museo de Historia Natural Británico de Londres. Ahí me tocó revisar toda la colección de los Xenopus del mundo, ¿cierto? Oh, wow. O de la familia Pípide, que principalmente son ranas africanas, pero también hay algunas especies de Brasil, que son las pipas. Y también estaba empezando mi investigación con la ranita de Darwin, y ahí me tocó, y fue bien emocionante, me tocó revisar y tener en mis manos el mismísimo frasco, donde está colectado el tipo de ranita de Darwin, de Rhinoema darwini, la segunda especie, que es la ranita de Darwin del sur, que todavía sobrevive, pero que está reduciendo sus poblaciones de forma muy rápida por la quitridiomicosis, el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. Y en mis manos tuve al mismo individuo que colectó Charles Darwin, ¿cierto? Oh, wow. Que fue el primero que colectó esta especie en el año 1834, cuando él dio la vuelta al mundo. Y pasó por Chiloé. Esa ranita hay algunas que están en el Museo de Historia Natural de Londres,
y hay otras que están en París, que también las visité, ¿cierto? Entonces también me han dado la oportunidad por lo menos de visitar varios museos en Europa al menos. He recorrido todas las colecciones con ranita de Darwin. Entonces, ahí con los museos lo que hacemos justamente con mucho cuidado, sin dañar ese material, que es muy valioso también, eso nos dice el valor que tienen las colecciones museológicas. Tomar una muestra no invasiva, que es básicamente pasarle una tórula, ¿cierto? Claro, un hisopo, sí. Un hisopado por la piel, y después hoy en día las técnicas moleculares y la biotecnología está tan avanzada que nos permite detectar trazas ínfimas de DNA del hongo y poder detectar si estaba presente, hasta cuándo hacia atrás estaba presente este hongo. Poder detectar un poco de su punto inicial, ¿no? Claro. Oye, Claudio, tengo una duda. Y bueno, sabemos que el hongo es devastador para los anfibios, pero ¿cómo eso afecta a los humanos? ¿Cómo afecta que el BD cause la extinción de varias especies de anfibios? Sí, bueno, es una buena pregunta y es bien recurrente, ¿cierto? Uno de repente tiene la oportunidad de ir a colegios y darle charlas incluso a niños bien chicos y surge esta palabra, esta pregunta con frecuencia es, ok, pero ¿qué pasa si se extinguen las ranas? Claro. ¿No? ¿Cómo nos impacta a nosotros? ¿No? Ahora, la respuesta no es fácil, pero tiene varias vueltas. Una, yo creo que la más importante es que estamos enfrentando, que las ranas no son los únicos animales, especies o grupos que está desapareciendo del planeta. Estamos derechamente en una crisis de extinción masiva de especies. Estamos en la sexta, ¿cierto? Extinción masiva de especies. La quinta fue por un meteorito que impactó, ¿cierto?, en México, en Yucatán, y que dejó una nube de polvo, ¿cierto?, que duró décadas, ¿cierto?, y que extinguió, bueno, a los dinosaurios y mucha fauna, flora y fauna en todo el planeta. Pero la diferencia es que ahora es derechamente producida por el hombre. O sea, las especies se están desapareciendo hoy en día a causa del hombre. Y la velocidad también, ¿no? Y la velocidad a la que ocurre, ¿cierto? Y por ende, como especie humana, somos responsables de eso, ¿ya? Ahora, el mundo tal como lo conocemos, incluso la sociedad moderna actual y el sistema económico, todo, ¿cierto?, que nos permite poder tener nuestra vida, ¿cierto?, depende últimamente de la naturaleza, ¿ya? Nosotros los seres humanos no somos nada sin la naturaleza. Es decir, primero a partir de que tomamos agua, ¿cierto?, y respiramos aire, y eso es un servicio ecosistémico. El aire lo producen las plantas, ¿cierto?, y otros organismos también, pero principalmente las plantas del planeta. Y el alimento es el otro ejemplo directo. Sin biodiversidad no tendríamos alimento, ¿ya? Ahora, los anfibios en particular son bien importantes porque los anfibios son probablemente el controlador biológico de plagas, de insectos más importantes que tenemos en el planeta. Un planeta sin anfibios significaría que habría muchas más plagas de insectos para la agricultura, o insectos incluso que transmiten enfermedades para las personas, como el dengue, la malaria, el Zika, que también estamos en una crisis con respecto a dengue, por ejemplo. Los anfibios pueden ser la fuente de medicamentos para luchar contra un montón de males, incluido el cáncer. Entonces, hay varias razones por las cuales la extinción del anfibio nos puede impactar de forma importante a la especie humana. Bueno, y súper interesante todo y importante de comprender un poco más sobre eso. Y Claudio, ¿qué podemos hacer nosotros y nuestros oyentes como individuos y como sociedad para ayudar a enfrentar esta pandemia que afecta a los anfibios? O por último, ¿cómo evitar ser parte del problema? Ya, también una súper buena pregunta. Hay una serie de recomendaciones directas para abordar el BD. Es difícil. Hay que partir diciendo que es muy difícil controlar o incluso erradicar el BD, ¿ya? Son patógenos, y lo mismo con el COVID-19 y lo mismo con la influenza aviar, ¿cierto? Por dar ejemplo de las 3 últimas grandes pandemias que han ocurrido en los últimos, ¿cierto?, en la última década. No nada de tiempo, ¿cierto? Y una vez que estas enfermedades se propagan, la verdad es que hay que aprender a convivir con ellas, o hay que minimizar un poco los impactos, sobre todo en la etapa crítica, ¿ya? Y en cuanto a BD, claro, todo lo que es el tráfico de anfibios entre países, ¿cierto? Y hay regulaciones para eso, todo lo que es la bioseguridad en los aeropuertos o en los puertos, ¿cierto? Es tremendamente importante, no solo para el BD, sino, como les decía, para cualquier agente infeccioso, la verdad, ¿ya? Después nosotros hemos implementado la educación siempre es súper importante, sin duda. Y nosotros, por ejemplo, en las poblaciones de ranita de Darwin con las que trabajamos, por dar algunos ejemplos, el parque, la reserva Willow Willow,
en los ríos, o el Parque Tantauco en el sur de la isla de Chiloé, nosotros educamos y también implementamos medidas de bioseguridad para que los turistas tampoco, y los investigadores, porque eso ha sido documentado, se transformen en un vehículo de dispersión de este tipo de patógenos. Pero yendo un poquito más al fondo, estos problemas que estamos viviendo hoy en día de crisis de salud global, que es la otra gran crisis, ¿cierto?, se evitan con estilos de vida más sustentables, ¿ya? Muchas enfermedades también se ven favorecidas por el cambio climático, es decir, tener estilos de vida sustentables abordan la problemática ambiental como un todo, ¿cierto? Y son parte de las soluciones de esta nueva mirada del One Health o la medicina de la conservación, ¿ya? Y es ahí donde volvemos a los alimentos, por ejemplo, porque somos tantas personas en el planeta, seguimos creciendo como población mundial, y queremos alimentos, tenemos este hábito, por ejemplo, de comer carne, ¿cierto? Mucha gente come carne o nos encanta la carne. Y esta carne muchas veces viene importada, ¿cierto? Lo que nuevamente son elementos que van aumentando el riesgo de que se transmitan patógenos entre países. Y ya les conté el ejemplo del BD. En el caso de la influenza es un problema uno lo puede llevar a que es un problema de la alimentación de la especie humana, ¿ya? Sí. Porque estos virus son aves silvestres, estoy hablando de la gripe aviar, influenza aviar, son aves silvestres que mantienen el virus circulando, pero cuando se infectan pollos o patos, pero pollos principalmente, los pollos viven tan hacinados, sí, tienen tanto estrés, ¿cierto?, que es muy probable que surja, por mutación, ¿cierto?, surja un nuevo virus que sea mucho más dañino, que sea más mortal, más transmisible, ¿cierto? Y esa es la historia de la influenza. Entonces, más tarde o temprano, los problemas de salud global están conectados con nuestras actitudes como especie humana, digamos. Oye, Claudio, súper interesante todo lo que conversamos. Yo siempre me quedaría más rato preguntándote más sobre todas estas enfermedades que hablamos, pero quiero agradecerte tu tiempo, todas las explicaciones y por sumar y ser parte de la Sociedad de la Conservación que estamos construyendo. Muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Fabuloso. Felicitaciones, gracias. Y bueno, ya estamos terminando. Queremos añadir que para todas y todos aquellos que nos estén escuchando y que siguen curiosos, sepan que si quieren aprender sobre algún tema específico, pueden escribirnos sus dudas y o curiosidades mediante los canales abiertos de Spotify, en las redes sociales de Instagram y Facebook, bajo el nombre La Sociedad de la Conservación. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el siguiente episodio. La Sociedad de la Conservación, un programa donde la conservación y la ciencia se unen y transforman en acción e historias que te inspirarán, sin aburrirte en el intento. Este podcast está conducido por Antonio Veloso y Cristina Caparrós, dos veterinarios dedicados a la investigación en medicina de la conservación. Este es tu espacio para estar al día con la ciencia que está cambiando el mundo. Quédate y construye con nosotros La Sociedad de la Conservación, un podcast apoyado por el Doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile.